Hola, ¿qué tal? Este es un video que ya quería hacer hace bastante tiempo. Este video está dirigido a escolares que recién se están interesando en la ingeniería civil, a aquellos que estén en preparación para ingresar a una universidad, a aquellos universitarios que estén llevando la carrera de ingeniería civil, especialmente en la rama de ingeniería estructural, egresados técnicos, bachilleres, ingenieros que quieran recordar sobre los conceptos básicos de ingeniería estructural y en general a todo aquel interesado en esta grandiosa rama de la ingeniería civil. Bueno, hoy día vamos a hablar de las fuerzas. ¿Qué son las fuerzas y por qué es tan importante? Y muchas veces, para que entiendan muchas aquellas personas de lo que estudiamos en la carrera. Vamos a hablar primero de un tipo de fuerzas que son las fuerzas axiales. Acá, por ejemplo, si tengo un tijeral, que es una cercha común en estructuras ligeras de acero, por lo general tenemos cargas en la parte superior de estas estructuras. Si analizamos este elemento de manera individual y hacemos un corte dentro de él, vamos a extraer este elemento y en este van a aparecer unas fuerzas internas, ¿ok? Para equilibrar la estructura, este va a producir fuerzas internas en el elemento, que se están graficando de color verde. Bueno, estas fuerzas internas se pueden relacionar al área, a ese área transversal indicado. Entonces podemos tomar todo el agrupamiento de esta fuerza y dividirlo entre el área. Eso sería P entre el área de esa barra. Y y eso me define el esfuerzo axial. ¿Ok? Tense cuenta que la dirección de la fuerza P es en la dirección del elemento. Estas fuerzas producen este tipo de efectos en los elementos. Pueden ver una imagen del elemento pandeado ante una fuerza axial de manera vertical, que produce un pandeo en la parte inferior del elemento. Bueno, así tenemos otro tipo de elemento, por ejemplo, esta diagonal, que ante una fuerza axial que recorre su longitud, se puede producir un pandeo. Y lo cierto es esto, que las fuerzas no se pueden ver. Uno no puede ver la fuerza axial que está pasando por el elemento, pero sí ve los efectos de ella. ¿Ok? Podemos ver el pandeo dentro de los elementos o dentro de sus elementos locales, como era el ala de esa columna metálica. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas de corte. ¿Ok? Si nosotros tuviésemos una edificación de esta manera, de dos pisos, representada por estas líneas blancas, y por lo general vamos a tener esto, una carga encima de las edificaciones. Esto produce fuerzas internas de corte. Pero bueno, no vemos las fuerzas internas, pero las representamos de la siguiente manera. Si nosotros sacamos un pequeño pedazo de esta viga, ¿ok? La sacamos acá un esquema haciendo un zoom, vamos a tener esta viga con una figura rectangular. En ella van a aparecer pequeñas fuerzas, esfuerzos de este color, magenta, representado de magenta, y que en su conjunto, sumándolos todos, serían esa fuerza V mayúscula, la flecha blanca. Podemos relacionar nuevamente esta fuerza V entre el área de esta sección de elemento, y eso va a ser el esfuerzo de corte. Al igual que las fuerzas de compresión de las fuerzas axiales, las fuerzas de corte producen un tipo de falla en los elementos. Podemos representarlo rápidamente de esta manera. Una fuerza de corte va a producir esto, grietas, grietas de corte prácticamente, pero en vigas van a ser de manera diagonal aproximadamente. Esto se muestra en ensayos experimentales con la finalidad de poder evitarlo en una estructura real. Y por eso uno de los elementos que nos ayuda a resistir las fuerzas de corte son los estribos en las vigas. Y esa es la ubicación, es en los extremos porque es la zona más susceptible al corte, debido a la figura que ustedes pueden ver acá en la parte superior, ¿no? Podemos ver que los esfuerzos de corte son más susceptibles en los extremos. Entonces, por ese motivo es que se coloca los estribos en la parte de los extremos de la viga. Bueno, tenemos otro tipo de fuerzas, que son los de tipo de flexión, a lo que le llaman los momentos. Y a diferencia de los anteriores, estos son de tipo rotacional, es decir, nuevamente evaluemos la edificación.
a la cual la sometemos a unas cargas. Ante esto, los elementos van a estar sujetos a diagramas de momento. La flexión se le conoce como momentos, ¿ok? Son fuerzas de momento. Entonces, en estas vigas vamos a tener la siguiente deformación. Se van a flexionar, porque es lo que producen los esfuerzos de flexión. Flexionan los elementos. Y esta flexión se representa a través de rotaciones. Si nosotros extraemos un pequeño elemento de esta viga, saquemos la parte central, un pequeño espacio de esta viga, podemos ver que esto que inicialmente era recto se va a flexionar y va a producir la siguiente deformada. ¿Ok? Ante esta deformada podemos medir que la parte superior, que inicialmente tenía una distancia como esta larga de acá, después de la flexión termina siendo de esta distancia, de la menor. Ante una reducción de la distancia de su fibra, se puede decir que esta fibra se encuentra en compresión. Lo contrario sucede en la parte inferior, que primero la fibra era de esta dimensión, la recta, seguido que luego de la flexión esta fibra va a tratar de alargarse, entonces su dimensión va a crecer. Esto se le menciona como un elemento atracción, ¿ok? Entonces, ante la flexión aparecen dos tipos de fuerzas. La primera en la parte superior, que podemos llamar compresión, y que podemos graficar con flechas de esfuerzo dirigidas a la izquierda. Y la segunda con flechas hacia la derecha, que podría ser tracción, que tienen signo negativo. Perdón, signo contrario a la de la parte superior. La de arriba, podemos calcular el esfuerzo en cualquier fibra, en cualquier altura de esta sección, con una fórmula del momento, que puede ser el momento multiplicado por el brazo donde yo quiera calcular el esfuerzo, dividido entre la inercia de la sección. La flexión, este tipo de flexión en los elementos produce fisuras en ellos, ¿ok? Y nuevamente, los esfuerzos de flexión no lo podemos ver, los momentos no se ven. Sin embargo, las fisuras que producen sí se pueden observar. Y aún más ante estas pruebas de carga, donde podemos llevar los elementos al extremo de su resistencia, vamos a ver por qué tipo de falla colapsan o cuál sería su estado límite a evaluar. Entonces tenemos fuerzas axiales, fuerzas de corte y fuerzas de flexión. Pero estas en realidad van más allá. Están relacionadas a nuestra realidad en la que vivimos. Y la realidad en la que vivimos es de tipo tridimensional, en 3 dimensiones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si en caso existiera una cuarta dimensión, probablemente, no lo puedo asegurar, y tendríamos que revisar mucha bibliografía filosófica quizá, si apareciera una cuarta dimensión, podría aparecer otro tipo de fuerza, ¿ok? La fuerza de voluntad, quizá quisieran llamarle. Puede ser uno de estos tipos. Sin embargo, vivimos en una realidad tridimensional. Y tenemos 3 dimensiones, 3 ejes, el eje 1, 2 y 3, que lo podemos llamar eje X, Y, Z. Y cada elemento, cada columna, viga, placa, cimentación, se puede ubicar en el espacio respecto a, a este eje de coordenadas X, Y, Z. Sin embargo, para evaluar las fuerzas axiales, cortes y de flexión, es necesario plantear otro sistema de ejes coordenados, que son los ejes locales. En ingeniería civil solemos simplificar la evaluación, simplificar el análisis, y nuestra estructura compleja tridimensional con ancho, largo y alto se simplifica a un modelo lineal. La línea me va a representar esta columna, y esta línea tiene solamente un punto inicial, un punto final, y vamos a plantear para esta línea unos ejes locales. Los ejes de color verde podríamos llamarle que son los ejes globales, respecto a la cual nosotros podemos posicionar el elemento en el espacio. Pero ahora planteamos otros ejes, los ejes locales. Esa flecha azul de color con el número 1 sería el eje local longitudinal para la longitud del elemento. Vamos a plantear otros 2 ejes, que sería el eje 2 y el eje 3, de color magenta y color rojo. Entonces podemos plantear fuerzas en cada una de estas direcciones.
¿ok? Sería la primera, la fuerza axial, sería en la dirección 1, porque hemos visto que es de manera longitudinal a la sección del elemento. Y cuando hablamos de la fuerza cortante, aparecerían dos. Una fuerza corte 2, que sería en la dirección local paralela al área, en el eje local 2, y una fuerza de corte paralela a la dirección 3, paralela al área, pero en la dirección 3. Entonces habrían dos fuerzas de corte y una fuerza axial. Esto en nuestra realidad tridimensional. Y hablando de la flexión, nosotros habíamos mostrado en la primera viga solamente una flexión, pero esa era evaluada en el plano. Ahora que estamos hablando de una realidad tridimensional, podemos hablar de tres tipos de fuerza de flexión, que en realidad se mencionan dos como flexión y una como torsión, porque tenemos tres ejes locales nuevamente. Podemos plantear entonces esta línea punteada, que sería la dirección 2, la dirección 3 y la dirección 1, que saldría del plano de la sección evaluada. En la sección 2, alrededor de la sección 2 se puede producir una flexión, girando la sección, pandeándola hacia la dirección 2. Esto de acá se puede ver en esta línea superior, cómo sería el pandeo de un momento, de una flexión alrededor de la dirección 2. Podemos plantear este plano de color magenta, que sería el plano 1,3, y la sección se estaría flexionando hacia la dirección 1,3. Ese sería un momento alrededor del eje 2. Si evaluamos ahora la dirección 3, la flexión alrededor del eje 3, vamos a evaluar nuevamente la misma columna y vamos a tener ahora el plano 1,2. Ante un momento alrededor del eje 3, vamos a tener una flexión del elemento alrededor del plano 1,2. Y finalmente un tercer tipo de flexión que se le conoce como torsión, que es alrededor del eje local 1, alrededor del eje del elemento. Entonces estas fuerzas producen fisuras, producen tipos de falla en los elementos estructurales. Pueden ser de corte, pueden ser de corte en muros, pueden ser de flexión, pandeo dentro de los mismos elementos o la fractura de ellos, siendo los casos más graves. Puede ser de compresión, aplastando el elemento en la dirección longitudinal, o de tipo combinado, de compresión más flexión, lo que puede suceder en algunos puentes. Entonces es importante evaluar, recordar cuáles son las direcciones de las fuerzas producidas en los elementos. O también en las conexiones, podemos tener un tipo de fuerza cortante dentro de ellos. ¿Ok? Muchas veces las fuerzas no se van a ver, pero sin embargo van a producir efectos que sí se pueden visualizar, que son las fuerzas internas que se van a estar produciendo. ¿Ok? Muchas gracias por ver este video y si quieren ver más contenido que vamos a estar subiendo, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.